Ya, no te duermas nomás, ¿ya? La semana pasada nosotros hablamos de que existían, o los parásitos se clasificaban en protozoos y metazoos, ¿de acuerdo? O metazoarios también. ¿Qué habíamos dicho de los protozoos? Cosa que eran unicellulares. ¿Ok? Y de los metazoos habíamos dicho que eran, ¿qué cosa? Pluricelulares. ¿De acuerdo? ¿Ok? Hay una característica muy importante de que son, estos protozoos unicelulares son eucariotas. ¿Qué significa eucariota? ¿Y cuál es la diferencia con el procariota? ¿Quién me dice? Levante la mano. Doctor Corrido. Ya, Arenas, apunta por favor, Carlos. Claro. En este caso, la célula eucariota tiene un núcleo definido, presenta una serie de organelas, es más especializada. Ya, está bien, pero está incluido dentro del núcleo, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿por qué se diferencia de las células procariotas? Las células eucariotas tienen núcleo definido, mientras que las células procariotas no. ¿De acuerdo? A la justa harán un nucleoide, algo que se asemeja a un nucleoide. ¿De acuerdo? Ahora, la célula eucariota tendrá histonas, producirá cromosomas. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Eucariota. Claro que sí, produce cromosoma. Así sea cromosoma único, pero es cromosoma, cosa que no posee los procariotas. Entonces, en este caso, ya vamos a empezar a hablar acerca de parasitosis. En este caso, de un protozoo, ¿ya? Sobre todo la endoameba histolítica, ¿de acuerdo? Que produce esa amebiasis intestinal. Bueno, vamos a conocer su etiología, patogenia, ciclo de vida, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, así como también de complicaciones, ¿verdad?, que se pueden presentar justamente por amebiasis intestinal. ¿De quién? Entameba histolítica. Muy bien. Entonces, importante saber que estos protozoos son eucariotas, porque voy a hablar en general, ¿de acuerdo? Tienen dos estadios evolutivos: trofozoito y quiste, o trofozoito y quiste, ¿de acuerdo? ¿En qué se diferencian el quiste del ooquiste? El quiste es un tipo de reproducción asexual, mientras que el ooquiste es sexual. Hay unión de gameto masculino y femenino, ¿de acuerdo? Así que cuando usted hable de quiste, ya sabe que es un tipo de reproducción asexual. El ooquiste sexual. Y justamente por eso tiene reproducción asexual y sexual, dependiendo también, obviamente, del protozoo. ¿Dónde lo vas a encontrar? Puede ser de vida libre, ¿ya?, o parasitario. Muchas veces, estando de vida libre, ingresa al cuerpo humano transformándose en parásitos. La mayoría son móviles. ¿Qué significa móvil? Se puede mover e inclusive puede tener diferentes órganos de locomoción. ¿Qué órganos de locomoción conocen? A ver. Flagelo, número 1. Apunta, delegado. Galvez. Cilios. ¿Qué más? Pseudópodos. Apellido. Berrocal, Munive. Muy bien. Entonces, los cilios, los flagelos, los pseudópodos, ya, son órganos de locomoción que presentan justamente, pues, estas células, estos protozoos. ¿De acuerdo? Ahora, su alimentación está mediada por difusión. ¿Qué entienden ustedes por difusión?
endocitosis, ya, la tienen que ver. ¿Qué dice la difusión? ¿En qué consiste? Ustedes han estudiado en biología, difusión simple, difusión facilitada. ¿Qué es? ¿Qué entiende por difusión? Ya, muy bien, ahí ya está, el punto. La difusión viene a ser el paso de una sustancia, en este caso, nutrientes, a través de una membrana, que vendría a ser la membrana citoplasmática, que sería semipermeable. Muy bien, excelente, semipermeable. ¿Ok? De una zona de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Ok? Influye también, o se puede dar por transporte que dice activo. ¿Qué significa transporte activo? Acuérdense, biología básica. Gasto de energía. Hay gasto energético, porque va en contra de la gradiente de concentración. La difusión siempre va a favor de la gradiente de concentración. Acuérdense de eso. Y el transporte activo va en contra, porque implica también de que tiene que haber gasto energético. ¿De acuerdo? Gasto de energía, gasto de ATP. Y también endocitosis. Acuérdense que era endocitosis, biología básica. Endocitosis. Endo. Sin miedo. Es que es cuando hay una imaginación de la Claro. membrana y pues absorbe, por así decirlo. Cuando la molécula es grande, ¿ya? La única manera es a través de la endocitosis, un proceso por el cual hay una evaginación de la membrana y hace ingresar. Ahí incluimos aquí a la fagocitosis. Una vez que ingresa, se forma el fagosoma. A ese fagosoma se van a unir lisosomas, liberan enzimas hidrolíticas, recuerden, y se produce la digestión. Ahora, estos protozoos también tienen una respiración, ya sea aerobia o inclusive anaerobia. ¿Qué significa que tengan una respiración aerobia? Presencia de oxígeno. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Medina, apunta Medina, por si acaso ya está con usted. Medina. Entonces, si hay oxígeno, si necesitan oxígeno para su potencial de oxidación, es decir, para su respiración y formación de ATPs, estamos hablando de aerobia. ¿Y anaerobia qué implica? Sin presencia de oxígeno. ¿Ok? Ahora, pero también hay anaerobio facultativo y anaerobio estricto. ¿Cuál sería la diferencia entre anaerobio facultativo y anaerobio estricto? En el anaerobio no necesita nada de oxígeno, más bien cuando tiene oxígeno tiende a perjudicarse. Sí, pues. Pero en caso del facultativo es que puede, o sea, puede estar rodeado de oxígeno y no va a haber ningún problema. Perfecto. Medina otro punto, estimado. La cosa es de que el anaerobio facultativo, ¿ya? Va a producir ATPs, va a sintetizar ATPs con o sin oxígeno. Si hay oxígeno, utiliza a ese oxígeno para formar ATPs. Si no hay, puede utilizar otros elementos, ¿de acuerdo? Azufre, magnesio, manganeso, etc. Estas son entonces las características generales de los protozoos. ¿De acuerdo? Dígame. Claro, es que podría ser por dos vías, ¿ya? A través de la fermentación o también de vía directa, a través del uso del oxígeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya saben, todos los protozoos cumplen estas características. A ver. Muy bien, sigamos entonces. Ahora, hace unos momentos hablé yo de que los protozoos, en su gran mayoría, si no todos, ¿ya? Van a tener movilidad.
¿Ok? Hay algunos, por ejemplo, que van a presentar cilios. Hay otros que van a presentar flagelos, ¿ya? Otros van a emitir seudópodos, ¿ya? Y obviamente que vamos a encontrar uno que otro que son inmóviles. Rarísimo, pero hay, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente los que tienen cilios, ¿ya? Son de vida libre. Los flagelados, parásitos, ¿de acuerdo? Generalmente, pues, la gran mayoría de parásitos que ingresan a tu cuerpo, protozoarios, obviamente, son flagelados, ¿ya? Estos que emiten vida libre, parásitos, dice acá, mira, estos tipos de parásitos, incluimos acá, ¿a quién? A justamente las formas ameboides, ¿ya? Y dentro de los parásitos que son inmóviles, tenemos, por ejemplo, a este de acá, que es el famoso plasmodio. ¿Han escuchado dónde encontramos plasmodio? Malaria, muy bien, es el gran productor de la malaria. Y hablamos nosotros, porque hay zonas del Perú, ¿ya? Que presentan malaria de manera endémica. ¿Qué región era? ¿Se acuerdan? Loreto. Muy bien. Las amebas, obviamente ya saben que a través del pseudópodos, el tripanosoma, por ejemplo, que es un clásico ejemplo de parásito flagelado, y dentro de los ciliados el paramesio, ¿de acuerdo? ¿Okay? Ahora, a lo que presentan cilios, obviamente pues se los conoce como ciliados, ¿ya? Si presentan flagelados, se emite seudópodos, rizópodos, y a los que son inmóviles y producen obviamente pues como el plasmodium, ¿ya? Ahí estamos hablando del esporosomos. Así que si yo le digo, por ejemplo, es un parásito o es un protozoo flagelado, ya sabes cuál es su órgano de locomoción. Si te digo que es un parásito, digamos, ciliado, ya sabes que presenta cilios en toda su estructura. Palantidium coli, por ejemplo, es parásito unicelular, protozoario ciliado. Y si hablo de esporozoos, ya sabes que tienes que pensar en parásitos como el plasmodio. ¿Ok? Lo cierto es que estos órganos de locomoción, obviamente, pues si le van a dar motilidad a estos protozoos, ¿para qué crees tú que necesitan motilidad, moverse? ¿Por qué es necesario? Usen lógica nada más. Búsqueda de nutrientes. ¿Qué más? Aparte de buscar nutrientes. Reproducción. ¿Qué más? A ver. ¿Proceso infectivo? Sí. ¿Proceso de infección? La multiplicación, la reproducción, ¿ya? La búsqueda de nutrientes e inclusive la competencia con otros microorganismos hacen de que estos parásitos necesiten obligatoriamente tener motilidad. Muy bien. Hablamos también de que los protozoos pueden tener reproducción sexual, asexual. Ya sabemos nosotros que en la sexual, obviamente, obligatoriamente tiene que haber una unión de gametos. En la sexual, obviamente que acá tenemos, por ejemplo, a la fisión binaria. ¿Qué entienden ustedes por fisión binaria? Se aplica el genético y la propia célula crece y Se divide en dos, ¿de acuerdo? Señorita, usted se encarga de apuntar estas letras, ¿ya? ¿Apellido? Schumann, por favor apunta. Y justamente esta fisión binaria, que viene a ser obviamente el tipo de división más simple que existe, puede ser de tres tipos: anárquico, longitudinal, ¿ya? Y transversal. Quiero que observen ustedes estos gráficos. ¿Por qué crees tú que se le llama anárquico acá? ¿Hay un punto exacto donde se pueda realizar, digamos, esta fisión binaria? No, es indistinto. ¿De acuerdo? Pero quiero que observes acá ahora, mira. ¿Qué es lo que está pasando? En este caso, este parásito, este protozoo es alargado.
Y de manera longitudinal se va a producir la fisión binaria. Pero para que se produzca eso, ya sabes tú que se tiene que reproducir todo el material, tanto el material genético, así como también las organelas. Solamente que la división es a lo largo de todo el cuerpo del protozoo. Y por último está la transversal. Observa, justamente este de acá es el Balantinum coli, ya que lo vamos a estudiar más adelante. Es más, uno de ustedes, un grupo de ustedes va a exponer este tema. ¿Qué es lo que observan en esa gráfica? Si la longitudinal, la línea de división es así, ¿cómo será en la transversal? ¿Hacer de esta manera? Pero en ambas también tiene que haber obviamente una preparación y duplicación de material genético, de organelas, para que justamente se pueda producir esta división. ¿De acuerdo? A la división, a la fisión binaria longitudinal, también se le conoce como simetrogónica, mientras que a la transversal, homotectónica. ¿De acuerdo? Así que si usted lee los libros, ¿ya? Estas dos palabras, ya sabe a cuál se está refiriendo. ¿Listo? Entonces, fisión binaria. La otra forma de reproducción, ¿ya?, es la fisión múltiple o también llamada esquizogonia. Vayan acostumbrándose a esta palabra, esquizogonia. ¿De acuerdo? Mira, a ver, ¿qué es lo que pasa en la esquizogonia? Existe un núcleo, ¿ya? Luego de eso, mira, a ver, se va a dividir en varios núcleos, y a partir de cada uno de esos núcleos se va a formar, como tú puedes apreciar, una célula, ¿de acuerdo? Esta célula obviamente después se va a alimentar. ¿Ok? Cuando la célula comienza a formar los varios núcleos, toma el nombre de esquizón, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y las células formadas, ¿ya?, las células formadas se conocen como merozoitos. Entonces concluyamos de que la división por esquizogonia, ¿ya?, al final va a producir merozoitos. ¿Y la célula precursora quién sería? El esquizón. ¿De acuerdo? Acostúmbrate porque vamos a hablar también de merozoitos más adelante. También está la anisogamia. En este caso, ¿ya?, hay una situación en la cual se presenta un macro y un microgametocito. Generalmente el macrogametocito viene a ser de sexo femenino, hembra, mientras que el micro obviamente va a ser el macho, ¿de acuerdo? En este tipo de reproducción, ¿ya?, se van a unir tanto el microgameto como el macrogameto, ¿ok? Se van a unir obviamente y van a formar un cigoto, ¿de acuerdo? Y a partir de este cigoto es que se van a formar los nuevos protozoos, ¿ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Si yo te digo, por ejemplo, que un protozoo es simetrogónico, ¿qué me entiendes? Doctor, usted que está al medio, si un parásito, un protozoo es simetrogónico, ¿cuál sería? ¿Cómo se reproduce? Asexual, ¿ya? Por fisión binaria, de tipo longitudinal o transversal. ¿Qué dice acá, doctor? Longitudinal. Muy bien. Y si le digo homotetogónico, ¿qué me entienden? Es un tipo de fisión binaria, ¿qué cosa? Transversal. Atento. Si yo te digo, por ejemplo, doctora, usted, ¿sí?, merozoito, ¿por qué tipo de división se forman merozoitos? Esquizogonia. Muy bien, fisión múltiple o esquizogonia. Y si yo le digo de que
un protozoo, ya, va a presentar macro y microgametocito, ¿qué tipo de división tendrá? Anisogamia. Y si yo le digo que tiene una fisión binaria del tipo anárquico, ¿cómo entiende eso? Perfecto. Eso sí, no existe una línea, ¿ya? Que pueda dividir, ¿de acuerdo? ¿Se entendió hasta acá? Primero, ¿qué? Indistinto, exactamente. En cambio, longitudinal, eje longitudinal del parásito. Transversal, dime. Profe, la única reproducción sexual sería la anisogamia. Claro, la anisogamia. ¿Ya? Hay otro tipo de reproducción, miren, ¿ve? Como esta de acá, que es prácticamente una mezcla entre una reproducción asexual y sexual. La esporogonia. Acuérdense de este nombre también. Esporogonia. ¿Ya? Es un tipo de reproducción sexual seguida de una fisión múltiple. ¿A quién nos hace referencia la fisión múltiple? A esquizogonia. En este caso, miren, ve, en la esporogonia, ¿ya? Va a existir justamente por anisogamia, se van a formar el microgametocito y el macrogametocito. Forman el cigoto, que miren es diploide o haploide. Diploide. A partir de esta célula diploide, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, ve, se van a comenzar a formar ¿qué cosa? Células hijas, pero en este caso, ¿de qué tipo? Haploide. Dentro, obviamente, de la célula madre. ¿De acuerdo? Se produce una especie de proceso por el cual pasa de diploide a haploide. ¿Se acuerdan? Biología básica. ¿Cómo se llama? Meiosis. Se produce una meiosis primero para que se formen las células haploides, ¿ya? Y después, por mitosis, obviamente se van a formar, ¿ya?, los ooquistes. En este caso, ooquiste. ¿Por qué ooquiste? Porque se formó a partir de una reproducción sexual, unión de un microgametocito masculino con un macrogametocito que es femenino. ¿Se entendió? Luego de eso, la célula se libera, se divide, fisión múltiple, acuérdense, de cada uno de los núcleos que se van a formar, se van a formar células y esta se divide. Acuérdate de este gráfico de acá. Forman las células y a partir de ellas se divide. ¿De acuerdo? Pero hay una situación especial, ¿ya?, que se denomina endotogenia, o también se da la endopoligenia. Endodiogenia. Dio acá hace referencia. Dos. ¿Ya? Poli, varios, ¿sí o no? Pues bien. Esta de acá es el caso de endodiogenia. Y esta de acá de endopoligenia. ¿Listo? ¿En qué se diferencia? Observen ustedes. A ver. ¿Qué observan acá? Acá, por ejemplo, la membrana citoplasmática de las células hijas, de los ooquistas que se forman, ¿ya?, va a pertenecer a la célula madre, ¿sí?, inicial. Pero ¿qué observan acá? ¿Esa membrana pertenece a la célula madre? No. En la esporogonia, sí, ¿de acuerdo? Forman los núcleos y a partir de los núcleos de la misma membrana citoplasmática de la célula madre se forman las nuevas células hijas. Pero en la endodogenia, así como en la endopoligenia, no sucede esto, sino que dentro de la célula madre se van a formar células con su propia membrana citoplasmática. La única diferencia es que obviamente pues en la endodiogenia, ¿ya?, se van a formar dos células hijas con su respectiva membrana. Mientras que en la endopoligenia, ¿qué es lo que observa? Se van a formar células hijas con su propia membrana, ¿ya?, y generalmente pues a esto se les conoce como
a estas células que tienen esta capacidad múltiple, ¿ya? Se les denomina radizoitos. Aquí está, acuérdate, radizoitos, ¿ya? A estos de acá, radizoitos, y a estos de acá, taquizoitos. Acuérdate de todo término, ¿ya? Porque vamos a utilizarlo más adelante. Radizoitos y taquizoitos. ¿Ok? Repito, en este caso, ¿ya? Endobiogenia y endopoligenia, las células hijas que se van a formar, los protozoos, cada una de ellas va a tener su propia célula, su propia membrana. En la endobiogenia se producen dos, por eso el término dio. ¿Y cómo se les conoce? Generalmente como bradizoitos. En cambio, en la endopoligenia son varias células, ¿ya? A estas células que se forman y que tienen su propia membrana, cada una de ellas, se les conoce como taquizoitos. Acuérdate, otra terminología, radizoitos y taquizoitos. Listo, vamos a las formas evolutivas. Hay dos formas evolutivas que presentan los protozoos, ¿ya? Uno es el trofozoito y el otro es el quiste, o también puede ser ooquiste. ¿De acuerdo? El trofozoito viene a ser la forma vegetativa, la forma adulta, si tú quieres entender. ¿De acuerdo? Forma adulta, ¿ya? Mientras que el quiste, o quistes, ya son formas de resistencia, pero también actúan como forma infectante. ¿Qué significa eso? Que es la forma en la cual ingresa al organismo e inicia el ciclo dentro del ser humano, produciéndose a partir de él la forma vegetativa que sería el trofozoito y se da obviamente pues el cuadro. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos al trofozoito, que es la forma vegetativa, la adulta, si tú quieres decir, donde se produce pues la alimentación, la reproducción del parásito, del protozoo, ¿ya? Inclusive produce la enfermedad. Mientras que el quiste o quiste vendría a ser una forma de resistencia, la forma en la cual sale del cuerpo humano, ¿ya? Y obviamente pues va a quedar libre, va a madurar y luego va a regresar también como forma infectante. ¿Qué significa eso? Generalmente regresa a través de la contaminación de los alimentos, de las aguas, y cuando tú lo ingieres, obviamente ingresa nueva, ¿de acuerdo? Y empieza de nuevo el ciclo. ¿Se entendió? ¿Sí? Repito. Repito de nuevo. Muy bien. Así me gusta, que se une. Dice, sí, no se entendió. Esta de acá es la forma adulta, digamos, del parásito. ¿De acuerdo? Por eso se le llama forma vegetativa. Estando en este estadio de trofozoito, ¿ya? Se puede alimentar, se puede multiplicar, e inclusive esta es la forma que produce la patogenia, es decir, produce la enfermedad. ¿Estamos? Pero dentro también del ciclo, ¿qué ocurre? Porque este parásito tiene que seguir diseminándose y tiene que seguir transmitiéndose a otros seres, a otros organismos. Entonces, se forman los quistes, también ooquistes, ya sabes la diferencia. Este es asexual y este de acá se forma, es un quiste pero sexual, digamos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay unión de macrogameto y microgameto. Vamos a retroceder un poco. Aquí está. ¿Ya? El ooquiste, para que se produzca, ¿qué tiene que haber? Unión de microgameto, macrogameto, masculino, femenino.
Mientras que los quistes no necesitan. Entonces, dentro del ciclo, estos quistes van a salir del cuerpo humano. Generalmente, ¿a través de qué crees tú que se va a eliminar? A través de las heces. En las heces, entonces, se pueden eliminar quistes, ¿ya?, que van a ser liberados en el medio ambiente, ¿ya?, van a comenzar a madurar. Es una forma de resistencia hasta que llega a contaminar alimentos, ¿ya?, llega a contaminar de repente aguas, ¿ya?, y es ahí que se transforma en una forma infectante. Una persona consume agua, consume alimentos contaminados con estos quistes, o quistes también, ingresa por la vía oral e ingresa nuevamente al organismo. Se cumple el ciclo, y porque ingresa es que se le conoce como forma infectante. Acuérdate, la semana pasada nosotros hablamos de infección. ¿Te acuerdas? ¿Qué era infección? Proceso por el cual ingresaba el parásito, ¿ya? Obviamente se multiplicaba, ¿ya?, se adecuaba a las características del ser humano, ya sea a nivel intestinal, ya sea el intestino delgado, el intestino grueso, ¿ya? Y obviamente ahí se transformaba o se producía la forma vegetativa, es decir, el trofozoito, en este caso hablando del proto. ¿De acuerdo? Ahora sí se entendió, por eso se le dice forma infectante. Infectante porque va a ingresar, va a producir infección. Ya sabes qué es infección. ¿De acuerdo? Pero ¿quién va a producir la patología? ¿Quién va a ser? La forma vegetativa, en este caso, el trofozo. Esto solamente le sirve como forma de resistencia y sobre todo como forma de infección, infectante. ¿Se entendió ahora? Ya, perfecto, bacán. ¿Hasta acá estamos? Sí. ¿Sí? Ya. Muy bien. Y algo muy importante, mira, ve. Acá que ves los protozoos intestinales más destacados. Vamos a hablar algunos de ellos. Aquellos que producen, por ejemplo, diarreas, ya sea diarrea aguda, prolongada, crónica, con deshidratación, mala absorción y síndrome disentérico. Ahora, ¿entiende algo? Si yo digo síndrome disentérico, ¿ya?, ¿a qué me refiero? A que se van a eliminar heces con moco y sangre. Por eso se dice que es disentérico. ¿Ok? Acuérdense de ese término. Si yo te digo heces, ¿ya?, o síndrome disentérico, es porque esas heces, ya sean sólidas o acuosas, bueno, acuosas es lo más frecuente, ¿ya?, porque producen diarreas, ¿ya? Vamos a decir, si viene con moco y viene sangre, entonces es un síndrome disentérico. Esa es la condición obligatoria, ¿de acuerdo?, para considerarse disentérico. ¿Quiénes lo producen? Mira, ahí vas a encontrar dentro de los primarios clásicos, ahí está, mira, acá está la entameba histolítica, que vamos a estudiar el día de hoy. Está la Giardia lamblia también, ¿ya? Y otros que tú ves acá, en esta larga lista, ¿ya? Pero, vayamos ahora a explicar algo, y justo la doctora Castillo me dejó ese dibujo, qué linda la doctora. Vamos a hablar un poquito del núcleo, ¿ya? En este caso, ya sea un núcleo, ¿qué sería esto? ¿Trofozoito o quiste? Trofozoito. O núcleos que se presentan ¿en quién? En el quiste, ¿ya? Trofozoito, quiste. Vamos a ver el núcleo. El núcleo, ¿ya?, va a presentar dos estructuras básicas, ¿ya?, de ADN. ¿Ok? Al centro
se va a ubicar el endosoma o también llamado cariosoma. ¿De acuerdo? Y alrededor del núcleo, ya, se va a encontrar la cromatina periférica. ¿Listo? Entonces en el núcleo vas a encontrar cariosoma, ¿ok? Y vas a encontrar cromatina periférica. ¿Listo? ¿Se entendió eso? Ya. Muy importante para que puedas identificar microscópicamente a la entameba histolítica y diferenciarlas de otras entamebas, como la entameba coli, por ejemplo, que es la segunda en frecuencia, no en patogénesis, porque la histolítica es la que realmente produce la patogenia. Las demás son generalmente comensales. Tendría que existir una inmunodepresión severa para que este tipo de protozoo, ¿ya?, pudiera producir una patología, ¿de acuerdo? ¿Ok? La diferencia se va a dar a nivel del núcleo. En el caso de la entameba histolítica, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, su cromatina, o perdón, su cariosoma siempre va a ser de ubicación central. Y su cromatina periférica siempre va a ser regular. Lo vas a observar así, ordenadito. ¿Ok? Mientras que otras entamebas presentan cariosomas excéntricos. ¿Qué significa excéntrico? Fuera del centro del núcleo, ¿no? O presentan cromatina periférica irregular, no ordenadito como se presenta en la histo. ¿Ok? Número 1. Número 2. Con respecto a los quistes, ¿ya? Y los quistes pueden ser inmaduros o maduros. ¿Qué observas acá? Acá es un quiste inmaduro y este es un quiste maduro. ¿Cuál sería la diferencia? La cantidad de núcleos. Sí, efectivamente. En el quiste maduro se llega a la totalidad de la formación de los núcleos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede en un quiste inmaduro? Claro, en este caso, en el quiste inmaduro, ¿ya?, a partir de estas, mira, ve, esto se llama barras cromatoidales, ¿ya? Barras, esta estructura acá que parece una X, ¿ya? Eso se llama barra cromatoidal. A partir, esta barra cromatoidal tiene ADN, y a partir de este ADN comienza a formarse los núcleos. ¿Ok? En un inmaduro siempre vas a encontrar barras cromatoidales. Eso también te va a ayudar a diferenciar cuando veas a microscopio. Barras cromatoidales. En el inmaduro siempre va a haber barras cromatoidales porque a partir de ellas se van a comenzar a formar más núcleos. Cuando ya se formaron todos los núcleos, ahí estamos hablando de que es un quiste maduro. Generalmente, la forma infectante, ¿cuál va a ser? El quiste maduro. Si te pregunto en el examen, ¿ya?, o tú encuentras en una muestra, ¿ya?, quistes así, sin barras cromatoidales y con núcleos completos, estamos hablando de un quiste maduro y tú dirás que es un quiste infectante. Es la forma infectante. Si este quiste maduro ingresa a tu organismo en los alimentos y aguas contaminadas, obviamente va a desencadenar a la larga el ciclo y la patogenia. ¿De acuerdo? Pero este quiste de acá no puede o no tiene esa capacidad de infectar. No puede infectar. ¿Listo? ¿Se entendió? Entonces, básicamente el inmaduro se le llama así porque no tiene completos sus núcleos. Presenta barras cromatoidales. Mientras que el quiste maduro, en la forma infectante, ya tiene todos sus núcleos completos. Obviamente, ¿por qué? Porque ya no tiene ya barra cromatoidal. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto también? En las entamebas siempre va el núcleo, siempre va a tener cariosoma y también cromatina periférica. ¿Estamos? Ya, ahora sí.
¿Qué se ha encontrado? Que dentro de los protozoos, ¿ya? ¿Ya ven? Van a formarse, mira, estos géneros, ¿ya? Aquí destaca el entameba, también está el endolimas y el ameba, ¿ya? Pero esta es la que más destaca, porque es la que más está relacionada con patologías, ¿ya? Tenemos también el género Chilomastis, ¿ya? Muy similar a esto, solamente que se diferencia en la forma de reproducción, ¿ya? Y tenemos también un género, ¿ya? Que se conoce como Balan, y estos de acá tienen generalmente pseudópodos o inclusive también algunos, como este de acá, flagelios. Pero este género de acá, ¿ya? Esta línea taxonómica, el género Balantidium, presenta cilios como órgano de locomoción. ¿Ok? Mira, entonces, esta línea taxonómica, ¿ya? Estos netamente tienen, se comienza o tienen como órgano de locomoción los pseudópodos. Estos de acá, pseudópodos más flagelos, y este de acá solamente tiene cilios. ¿De acuerdo? ¿Entendió? Ya, repito. Mira, ve. Este es netamente pseudópodo. ¿Ok? Este de acá, pseudópodos más flagelo. ¿De acuerdo? Dentro de su ciclo vas a ver estadios que tienen flagelo. Pero este de acá, netamente cilios. ¿Se entendió? Ya, así que ya sabes que cuando hablamos de entameba, ¿qué órgano de locomoción va a tener? Si hablamos de Chilomastis, pseudópodos y estadios que tienen flagelo, ¿ya? Y en Balantidium, en este solamente presenta cilios. ¿De acuerdo? Hasta acá estamos. Mira que estoy haciendo el alcance de cualquier cerebro. ¿Estamos bien? Sí. Ahora sí, vamos a hablar lentamente del entameba, ¿verdad? Un descansito. Ah, ¿cómo se escribe un nombre científico? La primera es género Aquí llevan práctico ustedes, ¿ah? Gracias. Roxana. Con la doctora Quije, ¿con quién más? Roxana. Ah, con la doctora Roxana. Roxana Rodríguez. Ya, perfecto. Roxy, ¿cómo que Roxy? Cuidado. El profesor es su esposo, así que... Es el único que dice Roxy. ¿Qué? ¿Eso? Muy Sí, bien. se puede hacer también. Muy bien, vamos a hablar entonces de Así que- entameba histo. ¿Ya? Vamos a hablar específicamente de su... Pensemos cómo es como su hijo. Ya, le doy 5 minutos para que vayan. Vayan rápido, 5 minutos. Le doy la ventana, todo para que se... Ya, no conversas. Antes de parciales, su maratón de parásitos. Ya, ya, muy bien. Ahora vamos a hablar de la entameba histolítica. A ver, cuando hablemos de entameba histolítica, tenemos que hablar de amebiasis. Amebiasis intestinal, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que caracteriza? Amebiasis intestinal, ¿ya? Es una de las más frecuentes, por si acaso, ¿verdad? Aquí creo que todos alguna vez habemos tenido amebiasis intestinal. Obviamente, pues, 90%, si no es más, es asintomático, ¿ya? Y un bajo porcentaje generalmente, pues, tiende a producir esos cuadros más severos. Si alguna vez te ha dolido el estómago, has tenido un cuadro diarreico, ya has estado sufriendo de amebiasis intestinal. El problema se da cuando obviamente se agrava el cuadro,
¿ya? Y puede llegar a producir complicaciones, ¿ya? Amegomas, megacocolon, o inclusive perforaciones intestinales, hasta necrosis, digamos, a nivel intestinal. ¿De acuerdo? Muy peligroso eso. ¿Ok? ¿Cómo se transmite? ¿Por la ingesta de qué? De quistes más adultos. Por eso te digo que la forma infectante es el quiste más. ¿Listo? Ahora, quiero que observes acá. Mira, ven. Este es el núcleo de la entameba histolítica. Doctora, usted de verde, por favor. Este es el núcleo de la entameba histolítica. ¿Cómo considera usted el cariosoma? ¿Central o excéntrico? ¿Está al centro o fuera del centro? Central. La entameba histolítica, recuerda que tiene su cariosoma central. Señorita, de verde, ¿tu apellido? González, ¿no? Ya. ¿Y la cromatina periférica cómo es? ¿Regular o irregular? Regular. Entonces, la especie patógena de la entameba histolítica, cuando observes un núcleo, cuando veas un trofozoito, observa el núcleo, se va a observar el núcleo con un cariosoma central y una cromatina periférica regular. Las demás especies pueden tener así, como la entameba coli, mira, ve, ¿cómo está el cariosoma? Excéntrico. ¿Y cómo será la cromatina periférica? Irregular. O puede presentarse así, mira, ve, como por ejemplo la entameba harmani. ¿Tiene qué cosa? El cariosoma central, pero ¿cómo ves su cromatina periférica? Irregular e inclusive también segmental. Muy importante esto en su reconocimiento. Como prueba de diagnóstico, la observación directa, ¿ya?, te va a permitir identificar, ¿ya?, la entameba histolítica, que es la que produce la patología, amebiasis intestinal, y diferenciarla de las demás especies de entameba, que generalmente son comensales. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la única patógena? La entameba histolítica. Las demás son comensales. Tendría que haber un cuadro de inmunodepresión severa como para que estos puedan recién ahí producir un cuadro patológico. Pero esta sí, que la produce de todas maneras. ¿Ok? Entonces, dentro de todo el género entameba, ¿ya?, estas son las que generalmente se han encontrado. Patógena, la histolítica. ¿Ya? ¿De acuerdo? Solamente la entameba histolítica es la patógena. ¿Ok? 10% de los pacientes son sintomáticos, es decir, presentan manifestaciones. 90% son asintomáticos, son considerados portadores. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien. ¿De qué depende el desarrollo de la enfermedad? Ya, depende del huésped y de la virulencia del parásito. Cuando hablamos depende del huésped, son de las condiciones nutricias, metabólicas, inmunológicas que tenga el paciente. ¿De acuerdo? Por eso te hablo de inmunodepresión. Y si hablo virulencia del parásito, ¿de qué estoy hablando? Capacidad de producir daño. ¿Ok? Muy bien. Aquí está. Estadios de la entameba histolítica. Ya sabes, es trofozo. ¿Sí? Presenta, mira, ves un núcleo, cariosoma central, ¿ya?, y su cromatina periférica regular. Presenta vacuolas, ¿ya? Y hay una situación clínica. La entameba histolítica, ¿ya?, tiende a llegar a los vasos sanguíneos, se transmite por vía hematógena, ¿ya? Y una característica muy importante, esto, mira, ve, ¿qué cosa creen que sea esto de acá, lo que está rojo dentro de este trofozoito de entameba histolítica?
¿Ah? ¿Qué dice acá? La GEA. Eritrocitos. Eritrocito. ¿De acuerdo? Te va a comenzar a degradar, a digerir eritrocitos. Cuando usted haga su observación microscópica, va a observar este tipo de situación. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se va a ubicar obviamente pues este trofozoito? ¿A nivel de quién? Del intestino grueso. A nivel del colon. ¿Ok? Sobre todo a nivel de colon transverso. ¿Cuál es el transverso? Viene así, así, luego baja, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo se llama esto? Ascendente. Ascendente. Transverso, descendente. Ya. ¿Cómo se llama esto? Recto. ¿Cómo? Externo. Recto. Ya, sigmoides, muy bien, excelente. Ya, generalmente, e inclusive las patologías se van a dar a nivel del colon transverso. ¿Listo? ¿Qué más? Es un aerobio facultativo, ya, su reproducción va a ser asexual, ¿de acuerdo? Movilidad, ya sabes, a través de los seudópodos. Su tamaño, ya, el tamaño del trofozoito, 20 a 60 micrómetros. Muy importante la observación microscópica, cariosoma, cromatina periférica, puede tener vacuolas también, ya, vacuolas, ya, digestivas también, pero lo que más destaca en la patología es que en el interior siempre vas a encontrar eritrocitos. ¿Listo? ¿Le gusta comer eritrocitos? Muy bien. Vamos al quiste. ¿Cuánto? Mira, ve, acá está un núcleo. Observa acá. Acá está un quiste maduro. ¿Ya? Recuerda el quiste que era forma infectante y forma de resistencia. En la entamebe estolítica, mira, aquí está el quiste maduro. ¿Cuántos núcleos ves? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos núcleos tiene entonces el quiste maduro? 4. ¿Ok? 4. ¿Ves alguna barra cromatoidal? No hay barra cromatoidal. Si tú en una muestra observas que hay 2 quiste maduro y maduro. Inmaduro. Si observas 1, peor todavía. Si observas 3, ¿maduro o inmaduro? El requisito indispensable para ser considerado quiste maduro es que tenga los 4 núcleos. Ya, la entamebe estolítica, el quiste maduro de la entamebe estolítica siempre va a tener ¿cuántos núcleos? 4. ¿Ok? 4 núcleos. ¿Ok? Recuerda que estos núcleos también, como tú puedes apreciar, tienen su cariosoma central y su cromatina periférica regular. Su tamaño de 10 a 15 micrómetros. 4 núcleos. ¿Ya? Mientras no estén los 4 núcleos, no puede decir usted que ese es un quiste maduro. Requisito indispensable para considerarse quiste maduro, y lo puedas diferenciar tú, ¿ya? Es que el quiste maduro siempre va a tener 4 Núcleos. y aquí está el ciclo. Mira, ve. Ingresa como la forma infectante, ¿cuál es? Un quiste maduro y maduro. Si yo te pregunto entonces, forma infectante en la entamebe histolítica, ¿qué me vas a decir? Un quiste maduro. ¿Cómo llega? Pero obviamente si tú consumes alimentos, agua contaminada. ¿De acuerdo? Ingresa. Forma infectante. ¿Qué caracteriza la forma infectante del quiste maduro? 4 núcleos con cariosomas centrales, cromatina periférica regular. Ingresa, va a pasar por el estómago. ¿A qué se pone en el estómago? Ácido gástrico. ¿Ya? ¿Eso qué va a producir? Que se produzca pues una desenquistación. ¿De acuerdo? Llega entonces a producirse desquistación. Ya, tanta vaina. ¿Ya? Entonces se van a formar, mira, ves, estas estructuras que se conocen como metaquistas. ¿Cuántos metaquistas se van a formar? 4. De cada núcleo se forman 4. Luego se va a duplicar.
a duplicar. Entonces al final de cada quiste maduro, que tiene 4 núcleos, ¿cuántos metaquistes se van a liberar? 8. ¿De acuerdo? 8. ¿Y dónde se van a liberar? Obviamente a nivel del colon. Ahí se libera y se forma la forma vegetativa. ¿Listo? Que sería el trofozoito. Este trofozoito comienza a multiplicarse. ¿Por qué tipo de división? División binaria, anárquica, longitudinal o transversal. Anárquica. ¿De acuerdo? Obviamente acá tiene motilidad, etcétera, ¿ya? Y luego por las enzimas que libera, puede llegar, ¿ya?, a atravesar la mucosa intestinal, llega a los vasos sanguíneos y llega a través de la sangre, puede llegar a tu hígado, puede llegar a tus pulmones, puede llegar a tu cerebro, o sea, a órganos extraintestinales. Obviamente que acá ya está produciendo alteraciones, porque está lesionando las células de la mucosa intestinal. ¿Ok? Y si llega a torrente sanguíneo, ¿ya? Obviamente pues ahí ya puede colonizar otros órganos, inclusive también hasta el cerebro. Amebiasis extraintestinal se llama eso, ¿de acuerdo? ¿Listo? Lo otro es que obviamente pues ya puede formar los quistes maduros que son liberados, ya, luego maduran y se transforman en quistes maduros. Estos quistes maduros son los que van a llegar a contaminar aguas, alimentos, que si tú lo consumes, ingresan nuevamente al cuerpo humano y nuevamente empieza él. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Fácil o no fácil? Estos son fáciles, ¿ah? Pregunto, ¿es un ciclo monoxénico o heteroxénico? ¿Por qué es monoxénico? ¿O directo? Solamente hay un huésped. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿qué se ha encontrado? En las heces, ¿ya? Generalmente, si son acuosas, ¿ya? Generalmente vas a encontrar quistes, pero también las heces, en la diarrea, mejor dicho, heces fluidas, se encuentran quistes y también se van a encontrar una gran cantidad de trofosocitos. ¿De acuerdo? Entonces, las formas que tú encuentres en tu muestra biológica, en este caso la diarrea, las formas que vas a encontrar van a ser denominadas formas de diagnóstico. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían los estadios de diagnóstico de la entamoeba histolítica? Si es diarrea, vas a encontrar quistes y una gran cantidad de trofosocitos. ¿De acuerdo? Pero si las heces son duras, raramente, aunque se da, van a encontrarse una gran cantidad de ¿quién? De quistes. ¿Ya? ¿Qué tipo de quistes se liberará? Maduro y maduro. Se van a liberar una gran cantidad de quistes inmaduros. ¿Listo? Los cuales obviamente van a ir madurando, ¿ya? Hasta llegar hasta un quiste de 4 núcleos, que sería el maduro. Esta es la forma ya infectante. Forma de diagnóstico: quistes inmaduros, trofosocitos, dependiendo si las heces son fluidas o sólidas. Pero la forma infectante siempre va a ser el quiste maduro. Quiste maduro, 4 núcleos. No hay barras cromatoidales. Quiste inmaduro, 1, 2, 3 núcleos, ¿ya? Más lo que quede en la barra cromatoidal. ¿Listo? ¿Se entendió? Entonces maduran al aire libre. Sí, hay un proceso de maduración al aire libre. A ver, ¿te acuerdas qué significaba periodo prepatente? Tiempo de infección. ¿De infección hasta? Desarrollo de síntomas. O hasta que se detecta el parásito. Hasta que se detecta el parásito. ¿Ya?
Porque lo que me acaban de mencionar ustedes sería, ¿qué cosa? Periodo de incubación. ¿Ya? Acuérdense la diferencia, ¿ya? Una cosa es periodo de incubación, otra es el periodo de prepa. O sea, recién, entre los 2 y 4 días, ya puedes tú encontrar, ¿ya? Que es relativamente corto en realidad el tiempo, el periodo de prepatente, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, esto es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí está relacionado, ¿ya? Los factores de virulencia, la invasión de la mucosa que produce el parásito, inclusive la formación de úlceras, ¿ya? Cuadro severo puede llegar a formar úlceras, pero también hay que destacar la forma de resistencia del huésped frente a este parásito. Hablemos primero de la invasión de la mucosa, ¿ok? Hay dos proteínas que producen justamente la entamoeba histolítica y que está relacionado con la adhesión a la mucosa, ¿ya? Y está relacionado con la lesión de la mucosa, de la mucosa para poder atravesar inclusive la misma, ¿ya? Mira, la lectina, gracias a la lectina que produce esta entamoeba histolítica, este protozoario puede unirse, adherirse a la mucosa intestinal, ¿de acuerdo? Y gracias a las proteasas que produce, puede destruir justamente las células y puede atravesar la mucosa para llegar inclusive hasta los vasos sanguíneos. Y a través de esos vasos sanguíneos puede obviamente pues diseminarse. ¿Listo? ¿Qué más? Con respecto a los factores de virulencia, ¿qué habíamos dicho de virulencia? Que es la capacidad de un parásito de producir ¿qué cosa? Daño tisular. ¿Ok? ¿Cómo se da ese daño tisular? Gracias justamente a que se adhiere con las lectinas y las proteasas comienzan a destruir justamente la mucosa intestinal. Degradan elastina, colágeno y otros componentes de la matriz extracelular. De esa manera produce daño en la mucosa intestinal. ¿Y qué más? También tiene la capacidad de producir, ¿qué cosa? Algunas proteasas, ¿ya? Que determinen resistencia a la lisis mediada por complemento. Ya lo ¿saben lo que es sistema de complemento, no? ¿Todavía? Ya, el sistema inmunológico, ¿ya? Adquirido, ¿ya? O de adaptación, ¿ya? Tiene ahí, incluye, por ejemplo, la respuesta tumoral, ¿ya? Ahí también se incluye la respuesta celular, ¿ya? ¿Ok? Pero dentro de los que es inespecíficos, ¿ya? Que son los de con los que nace uno, ¿ya? La innata, dentro de esos procesos se encuentra, ¿ya? El sistema de complemento. El sistema de complemento es un conjunto de proteínas, ¿ya? Inespecíficas que se activan en cascada, ¿ya? Para formar, número uno, ¿ya? El complejo de ataque a la membrana. Eso lo van a aprender en inmunología, no se preocupen. ¿Están llevando micro, no? Sí. Ok, con el doctor Elfer seguro. No sé, Ah, ya sí, bueno. sí. Uno, activan la formación del complejo de ataque a la membrana, ¿ya? Promueven inflamación, o si no, van a activar a células fagocitarias como el macrófago. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, esa es una forma de manera inespecífica que tiene el sistema inmunológico de poder destruir justamente a los, en este caso, parásitos, en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, la entamoeba histolítica produce proteínas que bloquean justamente el sistema de complemento, bloquean la cascada, ¿ya? Proteica del sistema de complemento y evita ¿qué cosa? Evita que se forme el complejo de ataque a la membrana y evita también la destrucción por células fagocitarias. Por eso, acá lees tú que produce resistencia a la lisis, ¿ya? Mediada por el sistema de complemento. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Y cuáles son? Aquí está. Anafilotoxinas del complemento, la C3, C5A, inmunoglobulina A, secretora e inmunoglobulina G, sérica.
te hagas problema, lo vas a entender eso cuando yo ¿ya? Básicamente te va a bloquear sistema de complemento y también anticuerpos. ¿Cuál es el anticuerpo que se encuentra en las mucosas? Tampoco sabes. La inmunoglobulina. Ah, muy bien. ¿Y cuál es la principal inmunoglobulina neutralizante que ataca a los microorganismos, parásitos, enfermedades? ¿Qué? Neutralizante, la inmunoglobulina ¿qué? O sea que este parásito, su virulencia se debe a las proteínas que produce, ¿ya? Y también a las proteínas que bloquean el sistema de complemento y también a las inmunoglobulinas. Inmunoglobulina A, inmunoglobulina E. ¿De acuerdo? Muy bien. E inclusive, ¿ya? Tu sistema inmunológico trata de reaccionar obviamente frente a este microorganismo. ¿Y cómo lo hace? ¿Ya? Comienza a producir hidrolasas contra la lectina. Repito para que me entiendas. Repito. La entamedia histolítica va a producir dos tipos de proteínas. Número uno, la lectina. ¿Para qué le sirve la lectina? Para adherirse. ¿A quién? A las células de la mucosa intestinal. Y las proteasas, ¿qué es lo que hacen? Destruyen. De esa manera destruyen y pueden llegar, destruyen la mucosa intestinal y pueden llegar hasta inclusive los vasos sanguíneos. ¿Ok? Pueden llegar inclusive a las de luz, ¿ya? Del vaso sanguíneo. Y es a través del vaso sanguíneo, de la sangre, que puede diseminarse a otros órganos fuera del intestino, como el hígado, pulmones, cerebro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el huésped, o sea nosotros, nuestro sistema inmunológico comienza a producir hidrolasas contra la lectina y galactosa, que también previene la adhesión en la mucosa, y comienza a liberar una gran cantidad de inmunoglobulina A. O sea, ¿qué es lo que hace? Fácil, pues evita que se una a los receptores superficiales, que le permite unirse obviamente porque produce lectinas. Lo que trata de ubicar, y repito, a ver, para que se produzca cualquier proceso biológico tiene que haber unión de receptores, ¿de acuerdo? Si no hay unión de receptores, no se va a dar ningún proceso. La entamedia histolítica, para ellos es vital producir esa lectina, porque a través de esa lectina se va a unir a los receptores de superficie de la mucosa intestinal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo reacciona el sistema inmunológico? Produce inmunoglobulinas, galactosa, ¿ya? ¿Y qué más? Hidrolasas que bloquean a la lectina de la entamedia histolítica. Si bloquean la lectina, ¿qué va a pasar con la entamedia histolítica? ¿Va a poder adherirse a la mucosa? Ya no. Y si no se une, no produce absolutamente nada. Listo. Y también la formación de úlceras. Obviamente, si ya lesiona la mucosa, puede producir úlceras, puede tener acceso a vía sanguínea y a través de la vía sanguínea puede llegar a otros órganos, como por ejemplo el hígado, ¿ya? O tenemos cerebro, inclusive a través también pulmones. Listo. ¿Y cuál es esa bendita lectina que se produce? Esta de acá, mírenme. ¿Ya? La galactosa N-acetilgalactosamina. ¿Se entendió? Allá quedó. Esta es la famosa lectina que produce obviamente pues este parásito, ¿ya? La galactosa N-acetilgalactosamina. Esta es la que le va a permitir, ¿qué cosa? Unirse a la mucosa, llegar a unirse a la mucosa intestinal. Y luego de eso, obviamente, pues, ¿ya? Puede producir, mira, ve, cisteín, proteasas, adhesinas, bifosfosfurutano, superficie, etc. ¿Ya? Lo cierto es que estas proteasas, ¿ya? Van a permitir, ¿qué cosa? Que pueda atravesar, destruir, digamos, la mucosa intestinal, llegar al torrente sanguíneo, y a través del torrente sanguíneo puede llegar a órganos como el hígado. Generalmente, el segundo órgano afectado, digamos, en este caso, generalmente es el hígado. ¿De acuerdo? Pero también puede llegar
al cerebro, puede llegar al pulmón. ¿Listo? ¿Se entendió? Ya. Entonces, vital entonces para la entameba histolítica. Si yo te pregunto, ¿cómo se llama la lectina de la entameba histolítica? ¿Qué me tienes que decir? Galactosa. ¿Qué? Perfecto, doctores. Muy bien, lo felicito. Ya sabes entonces cómo es que va a producir la lesión. Pero mira, a ver, yo quiero que veas acá. Esta destrucción de la mucosa intestinal ¿no vendría a ser una úlcera? ¿Sí o no? Ahí está la úlcera, pues, doctores. A través de las proteasas es que puede llegar a producir úlceras. Y lo peor de todo, ¿qué puede pasar? Una perforación intestinal. ¿De acuerdo? Muy, muy peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a la formación de úlceras, mira, ve, las amebas se mueren, liberan hialuronidasa y gelatinasa, ¿ya? Que producen isquemia y trombosis, se extiende a la lesión de la mucosa y adivina, produce una úlcera en botón de camisa. ¿Ok? Pero, aquí viene lo más peligroso. Se supone que la respuesta inflamatoria debe ser severa, ¿sí o no? Pero debido justamente a las proteasas que produce, ¿ya? Se va a dar una pobre respuesta inflamatoria. Disemina más, se multiplica más, lesiona más. ¿Y qué pasa cuando un tejido es bastante lesionado? Claro, puede llegar, ¿qué cosa? Hasta la necrosis. ¿Ok? Te destruye inclusive hasta la célula protectora, neutrófilo, macrófago, fueron. ¿Ya? Entonces se produce la necrosis. Y ahí viene la perforación intestinal. Muy peligroso una perforación intestinal. ¿Qué pasa si hay una perforación intestinal? A ver. Estamos hablando de colon, ¿ah? Sepsis. Claro, se puede producir una septicemia, un shock séptico. ¿El paciente puede morir o no? Sí. Claro que sí. Se puede producir una peritonitis severa, se puede producir un shock séptico tan severo que puede llevar a la muerte del paciente. ¿Y por qué? Porque pues obviamente pues la lesión que se produce a través de las proteasas de forma úlceras, hay perforación intestinal, necrosis, ¿ya? Y obviamente pues se produce este shock séptico. ¿Listo? Ahí está, cómo es que se forma. Después lo vas a ver. Y característico también, mira, ve, aquí está la entameba. ¿Y qué será ese rojito que tienen en el interior? Eritrocitos. Esta es una manifestación propia, ya cuando hagas tu observación de tus muestras. Porque se puede hacer biopsia, se puede hacer inclusive un raspado. Generalmente se hace biopsia. Y en la biopsia siempre vas a encontrar entamebas histolíticas. En tu interior vas a encontrar, ¿qué cosa? Eritrocitos. Le gusta fagocitar eritrocitos. ¿Ok? Esto ya lo vimos. Manifestaciones clínicas, antes que se me vaya la hora. Mucho agua. Puede presentarse la más común, la amebiasis asintomática. 90% de los pacientes con entameba histolítica hacen cuadros asintomáticos. ¿Ya? No invasiva, presencia de quistes en las heces. Recuerda, prueba de laboratorio o forma de diagnóstico. Vamos a encontrar a los quistes. Y si es fluida, es una diarrea, puedes encontrar inclusive hasta trofosolitos. Vamos con la más grave. La amebiasis intestinal invasiva aguda. ¿Ya? Ahí puede darse la colitis disentérica. Si hay colitis disentérica, ¿cómo serán las heces? Con moco y sangre. Se puede presentar megacolon tóxico, ¿ya? Una gran cantidad de evacuaciones, o sea, te lleva al baño a cada rato, y también con pujos. ¿De acuerdo? No hay fiebre, puede presentarse amebomas, ¿ya? Y puede, mira, tornarse crónico o inclusive puede hasta curarse. Pero eso depende, ¿ya? Siempre y cuando obviamente no se llegue pues hasta vasos sanguíneos. Porque por vía sanguínea ahí sí te fregaste, porque usted ataca el hígado, puede atacar el cerebro, ¿ya? Puede atacar el pulmón. ¿De acuerdo? Y ahí sí produce cuadros mucho más severos. Son complicaciones que lo vamos a ver más adelante. Te puede morir. Mientras que la amebiasis intestinal que dice acá, crónica, se presenta colitis pero sin disentería. ¿Qué significa eso? ¿Habrá moco? ¿Habrá sangre? No.
¿De acuerdo? Si no hay moco, no hay sangre. Por eso se dice que son colitis sin disentería. Va a haber diarrea, ¿ya? Dolor abdominal, y como no hay sangre, puede existir de repente moco, pero nunca sangre. ¿Listo? La colitis fulminante, esta es la más severa. Fulminante con perforación. ¿Por qué crees que se le llama fulminante? Puede producir, si es que se perfora el intestino, la mucosa intestinal, ya se puede producir un shock séptico muy severo, como hemos hablado. ¿Ya? Acá sí, por ejemplo, ya se puede presentar, ¿qué cosa? Fiebre. ¿De acuerdo? Es rara, pero de mortalidad elevada. Y peor en aquellos pacientes que son de riesgo, inmunosuprimidos, mujeres embarazadas, ¿ya? Y también los desnutridos. ¿De acuerdo? Se pueden morir más rápidamente. Diarreas mucosanguinolenta profusa, o sea, hace cuadro disentérico, dolor abdominal generalizado, irritación peritoneal, absceso hepático. La complicación, recuerda, a través de la vaso sanguíneo puede llegar al hígado, ¿ya? Compromiso necrótico segmentario total del colon, ¿ya? Y perforaciones ya sean únicas o múltiples en más del 75% de los casos. O sea, este de acá estamos hablando de un cuadro bastante severo, que puede llegar inclusive, como te digo, a la perforación. Y si hay perforación, vasos sanguíneos, puede llegar a otros órganos. ¿Qué órganos? Hígado, cerebro, pulmón. Ya, ¿dónde vas a encontrar este cuadro? Mira, a ver. ¿Qué dice? Colon transverso, dice sigmoides y el ciego. ¿Ya? Origina peritonitis séptica y química, lesiones microscópicas. ¿Ya? Puede causar la muerte por amebiasis intestinal. ¿Es rara? Sí, pero si se da, te mata. Y la amebiasis extraintestinal es la que está relacionada pues con la presencia pues en otros órganos, como el hígado, por ejemplo, el cerebro que estás viendo acá, ¿ya? Puede inclusive producir hasta necrosis, necrosis del colon. Como por ejemplo también, mira, a ver, tenemos la amebiasis genitourinaria. Es rarísima, sí, ¿ya? Se diseminan a través de fístulas rectovaginales. O sea, para que se pueda producir este tipo de amebiasis, las amebas, este protozoo tiene que llegar de alguna manera. ¿Cómo llega? Si es que hubiera una fístula, que une ¿qué cosa? ¿El colon con quién? Con la vagina, doctores. Dolorosas, ¿ya? Amebiasis pineana se puede adquirir por coito vaginal o anal, ya bueno, salado pues. Amebiasis perianal, ¿ya? Extensión de enfermedad intestinal severa a la piel, sí, se puede llegar a formar esto, ¿ya? Pero estamos hablando de cursos pues bastante severos o raros en este caso, ¿ya? Por ejemplo acá, ¿cómo sacarías tu muestra? A ver acá. ¿Biopsia o raspado? Sería mejor un raspado o biopsia, ¿qué dice? Un raspado, una herida abierta. Diagnóstico, para terminar. Sería más, creo. Ya lo leen ustedes. Diagnóstico. ¿Cuál sería el diagnóstico idóneo, la prueba de diagnóstica para este tipo de procesos? Si salen las heces. Coproparasitológico. Examen directo coproparasitológico. Y tendrías que utilizar tus técnicas de concentración. Ya la semana pasada en práctica seguramente ya les hablaron de eso, ¿ya? Richie, que es la más utilizada, Willis, ¿ya? Se puede hacer raspado de las úlceras, biopsia de las úlceras, se utiliza pruebas serológicas, ¿ya? Serológicas, ELISA, por ejemplo, se puede hacer punción hepática también, ¿ya? Se puede hacer PCR, ya el PCR pues ya con eso no fallas nunca, te identifica toditito pues, por ADN. También puedes utilizar imanología, ¿ya? Utilizar demás pruebas serológicas, ¿de acuerdo? Pero la más común es esta de acá. Acá en el Perú, de frente hacemos esto. ¿Por qué? Porque es más barato también. Listo. Las comensales, coli, carmanilis, par, nana, busli, son comensales. ¿Cuál era la condición comensal? ¿Comensal? ¿Cuándo se dice?
Claro, se beneficia, ¿ya? Pero al huésped ni le va ni le viene, ni lo perjudica ni lo beneficia. ¿Ya? Ahí está su ciclo biológico. ¿Ok? Ya, esto para la diferencia. Espera un ratito, voy a ver qué más hay. Para el tratamiento. Ya, con respecto al trofozoito, ¿ya? Acá vas a encontrar en este cuadrito lo que hemos hablado. Cómo es el trofozoito en un Entamoeba coli y la histolítica. ¿Ya? Apréndete esto. Sobre todo la histolítica para que pueda diferenciarla usted del Entamoeba coli, que sería digamos, la comensal más prevalente acá. Muy bien, de igual manera, los quistes, ¿ya? Mira la diferencia. El quiste maduro de una Entamoeba histolítica tiene ¿cuántos núcleos? 4 dijimos. Pero ¿cuántos núcleos tiene el quiste maduro de una Entamoeba histolítica? O sea que si tú observas al microscopio y ves un quiste que tiene 8 núcleos, ¿será histolítica? No. ¿Qué será? Entamoeba coli. ¿Ya? Diagnóstico diferencial. Con respecto al tratamiento. Ya, con respecto al tratamiento, a ver. ¿Ya? De acción tisular, o sea que atacan directamente a nivel de la mucosa intestinal. Tienes que buscar obviamente un fármaco que se absorba rápidamente, que sea bien aceptado en esa zona. ¿Ya? Entonces, mucho se habla del metronidazol, de los nidoimidazoles o derivados de los nidoimidazoles. Metronidazol, timidazol, ordinazol, cetoconidazol, ya. Pero el que más se usa es el metronidazol. El metronidazol, por si acaso, ¿ya? Es actúa a nivel de, digamos, los ácidos nucleicos del protozoo en este caso, y también de bacterias. ¿Ya? Lo que hace pues que tenga un efecto, en este caso pues eliminando, que tenga un efecto de matar al parásito. Pero también están, mira, los de acción luminal, es decir, a nivel del espacio, de la cavidad del intestino. Pero lamentablemente no se absorben muy bien, que digamos, ¿ya? Pero también son utilizados. ¿Cómo es que mata, digamos, si está en el haz de luz del intestino, cómo es que matan, digamos, al parásito? Por contacto directo. Acá va a estar el fármaco y por contacto directo va a matar obviamente ahí recién al parásito. Pero si el parásito está dentro de la mucosa intestinal, no va a poder. Porque ahí sí tendríamos que utilizar metronidazol. Dentro de los que actúan a nivel del haz de luz del intestino, este es el más utilizado, la paramomicina. ¿Ya? Pero también se usa pruvato de dilaxina, teclosan, pero este es el más común, paramomicina, ¿de acuerdo? Y se da en estas concentraciones, acuerdo a la, mira, ve, a la situación clínica. Mira, ve, esto es según la OPS y la OMS. Si es un portador asintomático, ¿ya? Paromicina, aquí tiene la dosis, ¿ya? E inclusive también tiene la dosis P, ¿ya? ¿De acuerdo? Si es una enfermedad intestinal, una amiloidosis leve a moderada, mira, ve, metronidazol primero, o si no también imidazol, seguido de uno que ataca a nivel de lumen. Es por eso que puede ser una paromicina, ¿de acuerdo? Pero siempre son escogidos los que actúan a nivel del mismo tejido, imidazoles. Y si la enfermedad intestinal es grave, ¿ya? O inclusive intestinal, es decir, ya está atacando al hígado, ya está atacando de repente, no sé, otro órgano, pulmón, hasta cerebro. Ahí sí, mira, ve, tenemos que utilizar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué observa? Mira, ve. Acá la dosis, el aumento de la dosis sería la diferencia. ¿Listo? Otro esquema, mira, ve, otro esquema. Asintomático, sintomático, mira, ve, paromicina en el asintomático, metronidazol siempre en el sintomático, y luego se sigue de paromicina. Y si es intestinal, en otros órganos, ya saben, metronidazol más paromicina, pero en mayor dosis. ¿De acuerdo? Ya, a ver. Bueno, esto lo leen. Es lógica nada más. Al paciente, ¿cómo le...? Ya se va, lo está tratando, pero ¿qué le tienes que decir entonces? ¿Sigue usted consumiendo alimento contaminado?
Ah, no, sí. Algunas legumbres, no se tienen que... No se deben consumir 72 horas antes, porque si no, eso va a alterar, digamos, la muestra. Pero ya usted es el doctor, lo está tratando y nada más le va a decir. ¿Qué le tiene que decir? Que no coma. Lava, pues, si quiere los alimentos, pues. Ya vi que ustedes van a recetar y se olvidan del paciente, Control de alimentos, control de la manipulación de alimentos, saneamiento ambiental, por ejemplo, que no tenga agua potable, por ejemplo, peligroso, ¿ya? Que no tenga desagüe, ¿será importante? Sí. Claro, pues.